Hola chicos, buenos días, o buenas tardes o buenas noches, no sé qué hora vean esto. Primero que nada, muchas gracias por tomarse estos días que les pedí. Igual yo sé que estaban ocupados con Ciro y que seguramente ahorita van a estar ocupados con Parma, pero bueno, pues no queríamos dejar de lado ninguno, ¿verdad? Em, no quería hacerles esto en dos partes, yo creo que se los voy a dividir porque todavía me cuesta mucho hablar mucho tiempo sin toser tanto. em, y pues todavía ando medio mal. Entonces, pues vamos a empezar primero con los temas más sencillos de la unidad, bueno, del bloque, y después le subo la parte más pesada, ¿va? Igual así se lo pueden dividir y no se les hace como tan pesado. Si ven que hago muchas pausas, que espero que no sean tantas, es porque estoy tomándole a mi tecito y a mi agüita, porque si no me muero y me ahogo en tos. Y pues no queremos estar escuchando como tose la doctora de Inmuno, ¿no? Entonces, bueno, me presento rápido, yo soy Mar, soy la encargada de la BC de Inmuno. Soy estudiante como ustedes, voy en sexto semestre, estoy cursando sexto semestre en el INCAN y pues nada, me da mucho gusto tenerlos aquí, muchas gracias por la confianza. Y nuevamente muchas gracias por la espera. Entonces, empecemos. Su temario nos pide primero que hablemos sobre los antígenos y sus respectivos receptores. Entonces, pues empecemos desde lo más básico, ¿no? ¿Qué es un antígeno? ¿Qué es? Pues vamos a tener que un antígeno es cualquier molécula, entonces vamos a ponerle aquí X cosa, que se pueda unir específicamente, y vamos a resaltar específicamente, porque es una propiedad de la inmunidad adaptativa a un receptor de la inmunidad adaptativa. ¿Cuáles son estos receptores? Pues tenemos tres. Puede ser un BCR, que es un receptor del linfocito B, un TCR, que es un receptor del linfocito T, o un anticuerpo, que abrevio yo con un AB de antibody, por si ven que lo escribo mucho, para no alargar esto más, ¿va? Entonces, es cualquier cosa que se una a cualquiera de estos tres receptores. Y de aquí nos vienen dos definiciones más. Vamos a tener algo llamado tolerógeno y vamos a tener algo llamado inmunógeno. Yo sé que ahorita no están en la reunión, entonces no les puedo preguntar directamente, pero pueden responderme en sus cabecitas. ¿A qué le suena tolerógeno? Pues algo que tolera, ¿no? Algo que tolera, es decir, algo que no va a desencadenar una respuesta inmune. Estas moléculas se pueden unir a nuestros receptores, pero no van a desencadenar una respuesta. Pueden quedarse ahí pegadas, sí, pero no va a haber toda una cascada de señales ni coestimulación, como vamos a ver más adelante. Y un inmunógeno, por otra parte, es una molécula pues que sí va a desencadenar una respuesta inmune. Entonces, este sí va a desencadenar una respuesta inmune. Se une la molécula a nuestro receptor y pues aquí sí va a haber cascada de señales, coestimulación, proliferación del linfocito, etc. Y de aquí tenemos un conceptito que nos va a servir para lo que vamos a ver más adelante, que es inmunogenicidad. ¿A qué se refiere inmunogenicidad? ¿A qué les suena? Pues es la capacidad que tiene esta molécula de ser inmunógena, es decir, de causar daño o de desencadenar o activar una respuesta inmune. ¿Ok? Eso es básicamente lo primero que deben saber de este bloque, que pues es un poco complicado, pero van a ver que es muy bonito. Luego, de aquí vamos a pasarnos a algo sumamente importante, que son las características que le van a conferir inmunogenicidad a estas cosas. Y después pasamos a estos últimos dos conceptos, ¿va? Bueno,
De estas características que van a conferirle inmunogenicidad a nuestras moléculas, vamos a tener dos tipos, intrínsecas y extrínsecas. Entonces vamos a irnos primero con las intrínsecas, que hablan más o menos como que son propias del antígeno o, pues sí, pues del antígeno de la molécula, vamos a decir. Vamos a tener primero la accesibilidad molecular. Y como su nombre lo dice, nos está hablando de qué tan expuesto va a estar el epítopo o la zona de unión a nuestro antígeno. Es decir, qué tanto te estoy enseñando a qué parte de mí te puedes unir. Si aquí se va a unir nuestro receptor y esta parte está expuesta y salta a la vista, entonces esto va a hacer que esto sea más inmunogénico. ¿Por qué? Porque pues es más fácil que lo reconozcan nuestras células. De ahí viene muy de la mano otra parte que es la susceptibilidad, que nos habla de qué tan fácil se va a procesar nuestro antígeno. ¿A qué se refiere esto? A que si nosotros tenemos por aquí una célula dendrítica y en nuestra sangre tenemos un antígeno que, por ejemplo, es insoluble, quiere decir que no se va a deshacer. Entonces, si no se deshace, pues esta célula sí lo va a ver, va a estar alerta y lo va a atrapar y lo va a procesar para poder presentárselo a un linfocito T. Entonces, entre más insoluble sea una molécula, es más fácil que se procese el antígeno. ¿Por qué? Porque es más fácil atraparlo. Entonces, a más susceptibilidad, pues más inmunogenicidad. También van a ver que hay moléculas que tienen L-aminoácidos, que no sé si se acuerdan de sus clases de bioquímica, que es como la distribución en la que están, que van a ser más susceptibles. Entonces, esto también se los pueden preguntar. Luego, pasamos a las propiedades físico-químicas. ¿De qué? Pues propiedades como de nuestro antígeno, de nuestra molécula. ¿Y a qué se refiere? A cómo está compuesta, qué tan compleja va a ser o qué tan grande va a ser. Entonces, entre más compleja sea nuestra molécula y entre más grande sea, pues va a ser más inmunogénica. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, van caminando por ahí en la calle y ven algo súper extraño, así que ustedes así de muchos colores, súper extraño, de muchas formas, pues obviamente les va a llamar la atención. De la misma forma, si van caminando por la calle y ven algo muy, muy grande, pues es muy difícil que no volteen a ver eso, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nuestras células. Si tenemos una molécula muy compleja, por ejemplo, un heteropolímero, que es una molécula que se conforma de muchas proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, pues nuestras células van a captarlo más fácil porque lo van a ver, ¿no? Van a decir, ok, eso está raro. O si tenemos un antígeno muy, muy grande, pues de igual forma van a decir como, oye, esa cosa gigante no es de aquí, entonces la van a captar más fácil. Eso se los pueden preguntar y también les pueden preguntar cuáles son las moléculas más inmunogénicas, que en este caso serían las proteínas y pues también pueden ser los carbohidratos. Pero si les ponen estas dos opciones, váyanse por proteínas. ¿Cuáles son las menos inmunogénicas? Es decir, lo contrario a esto, pues los ácidos nucleicos y los lípidos. Ay, ahí me falló. Entonces, si les ponen cualquiera de estas dos opciones, estamos hablando de que la molécula va a ser menos inmunogénica. ¿Va? Y por último, en este apartado tenemos la alteridad. ¿A qué se refiere alteridad? A la distancia que hay entre especies, es decir, la distancia filogenética. Si aquí tenemos un humano, pues un humano va a ser muy diferente de un cerdito, por ejemplo, ¿no? Medio chafa mi cerdito, pero bueno. Entonces, vamos a tener aquí tres tipos de antígenos y vamos a tener unos que son muy inmunogénicos, unos que son muy poco inmunogénicos o nada inmunogénicos, si lo quieren ver de esa forma, y unos que van a estar a la mitad. Entonces vamos a empezar con los que son más inmunogénicos. Los genoantígenos o xenoantígenos, como le quieran decir, nos habla de una molécula que es de otra especie. Es decir, por ejemplo, hace poco que fue muy
sonado el trasplante de riñón que se logró de un cerdo a un humano. ¿Por qué fue tan sonado? Pues porque era un seno antígeno, era de una especie completamente distinta y era muy complicado que esta persona no desarrollara una respuesta inmune frente a ella. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no lo va a reconocer como algo propio, algo normal, aunque sea un órgano, porque es de otra especie. Luego tenemos los aloantígenos. Esto nos habla de que somos de la misma especie, pero tenemos diferente genética, diferente, por ejemplo, tipo de sangre. Entonces, aún así va a haber una distancia, ¿saben? No es como si ustedes van con su mejor amigo ahorita y le dicen, oye, te voy a donar sangre, pues tal vez es de otro tipo de sangre. Entonces, eso puede generar también una respuesta. No tan potente como la primera, pero pues de igual forma una respuesta. Y por último tenemos a los autoantígenos, que como su nombre lo dice, auto, pues son nuestros antígenos. No sé si recuerden en bloque 1 que hablábamos de la selección de los linfocitos, que hay una parte en la que se le muestra al linfocito varias moléculas propias para que diga, ok, esto es tuyo, esto no lo voy a atacar, porque pues no hay que atacarnos, ¿no? Claro que también existe la autoinmunidad y varias cosillas por ahí que verán en bloque 3, pero pues normalmente un autoantígeno no va a desencadenar una respuesta inmune porque lo reconocemos como propio. Lo siento, chicos. Luego vamos a pasarnos a las características extrínsecas. Esto nos habla más sobre los receptores, el ambiente y todas estas cosas que son externas a nuestra molécula. Y vamos a tener un poquito más. Entonces, vamos a hablar primero del genotipo inmunológico. Yo sé que suena complicado, pero no es tan complicado. Aquí les puse, ¿puede presentarlo o no? ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que en su ADN se van a codificar diferentes proteínas que se van a unir y van a formar moléculas. Por ejemplo, las moléculas del MHC. Y van a tener personas que tengan, por ejemplo, hablándolo como con colores, estos genes rosas, van a haber personas que tengan estos genes naranjas y estos genes rojos. ¿Y qué va a pasar? Pues estos genes van a codificar la proteína. Entonces puede que nosotros codifiquemos una proteína rosa. Pero si nos llega un antígeno rojo, pues capaz no se puede unir al receptor. Aparte no tiene ni la forma, ni el color, nada, ¿no? Claro, esto poniéndolo con el ejemplo, pero pues normalmente estamos hablando como de aminoácidos, pero pues así con colores y formas. Entonces, pues no lo vamos a poder presentar, no lo vamos a poder cargar en nuestra molécula para activar a los linfocitos. Entonces, si no se puede presentar, pues va a ser menos inmunogénico. Y si lo podemos presentar, va a ser más inmunogénico. ¿Sale? Va. Entonces, vamos a pasar con la autotolerancia. No sé si recuerdan en bloque 1 que hablábamos de las propiedades de la inmunidad. ¿A qué se refiere autotolerancia? ¿A qué tanto vamos a reconocer a nuestras propias moléculas? Se supone que no deberíamos reconocerlas, ¿no? Por eso pasa el linfocito por todo un proceso de selección. Pero como les decía, existe la autoinmunidad. Entonces, en la autoinmunidad, nuestras moléculas van a ser muy inmunogénicas y se va a desencadenar una respuesta frente a ellas. Después tenemos a los adyuvantes. ¿Qué es un adyuvante? Un adyuvante es una molécula externa que vamos a traer para que nos active la respuesta inmune innata, que es todo lo que vimos el bloque pasado. Y entonces, sí haya memoria, porque se va a estimular más fuerte la respuesta inmune adaptativa. ¿Por qué hacemos esto? Esto lo verán mejor en bloque 3, pero, por ejemplo, con las vacunas. Para las vacunas se atenúan a los antígenos, entonces generalmente estos por sí solos no generan una respuesta, y se le acompaña de un adyuvante, como este es el antígeno y este es el adyuvante, para que nuestro sistema inmune diga, ah, ok, aquí hay algo, lo reconozca y se active. Y entonces podamos generar memoria y podamos,
pues tener esta protección. Luego tenemos la dosis. No sé si se acuerdan en fisio, en potencial de acción, de algo que se llama umbral. Entonces tenemos nuestra grafiquita y tenemos un umbral. Y no sé si se acuerdan que se hablaba de que, pues para que haya una respuesta o para que haya un potencial, se debe superar el umbral. Pues aquí es más o menos lo mismo. Si queremos que haya una respuesta, la dosis debe sobrepasar el umbral. Entonces aquí sí se generaría una respuesta. Si la dosis se queda aquí, pues no habrá una respuesta porque es muy poquito. ¿Va? ¿Qué pasa? Si hay muchísima dosis, es decir, si la dosis supera, aquí tenemos nuevamente el umbral, si la dosis se va hasta el cielo, tampoco se va a desencadenar una respuesta. ¿Por qué? Porque va a haber anergia. Es decir, nuestro linfocito como que no va a servir, como que su receptor va a decir, no hay mucho de esto, no. Entonces, ¿de qué se tienen que acordar aquí? Que a mucha concentración o a muy, muy poquita concentración, no se va a desencadenar una respuesta y será menos inmunogénico. De aquí me voy a saltar tantito la frecuencia porque va de la mano con la dosis. Si ustedes se están exponiendo a muy poquita frecuencia, a muy poquita dosis, perdón, repetidamente, con frecuencia, pues tal vez se empiecen a generar más células específicas contra ese antígeno. Es lo que pasa también con los tratamientos de algunas alergias. Te exponen un poco, te exponen un poco más, te exponen un poco más, te exponen un poco más, y así hasta que tu cuerpo empiece como a tolerarlo. ¿Por qué? Porque pues ya generas células específicas y pues se tolera. Y por último, la vía de administración es muy importante. Aquí les puse estas tres nada más, pero ¿a qué se refiere? A que dependiendo por dónde entre el antígeno a nuestro cuerpo, puede o no activar una respuesta. ¿Cuáles van a activar una respuesta? La vía subcutánea o subdérmica, como lo encuentren. Esto es lo más inmunogénico. ¿Y cuáles no van a desencadenar una respuesta? Pues las vías, dejen que se quite eso para no estorbar. ¿Cuáles no van a desencadenar una respuesta? La vía oral y la vía intravenosa. Estas son las menos inmunogénicas. Entonces, pues ustedes se pueden poner a pensar, tiene toda la razón. Si yo me meto cualquier cosa a la boca de comida o de objetos, pues probablemente no se van a enfermar, porque la vía oral es la que tiene más tolerancia. Pero si se inyectan cualquier cosa que se encuentren, si se encuentran, bueno, si están desayunando un cereal y dicen, lo voy a desayunar más rápido, me lo voy a inyectar, generalmente lo que ocurriría sería que se active nuestro sistema inmune y lo reconozca como algo extraño y pues desencadene una respuesta. Esto es lo que quiero que se lleven mejor de todo este tema. Toda esta parte es de donde les van a sacar preguntas. Entonces, esto háganlo en flashcards, esto repítanlo, porque de aquí van a preguntarles. Y por último nos quedan dos conceptitos, que es neoantígeno y el efecto apteno transportador. Un antígeno es una molécula que va a sufrir un cambio, ya sea químico o genético, y eso hará que la reconozca nuestro sistema inmunológico. Entonces, aquí tienen un tolerógeno, es esta molécula azul. ¿Qué va a pasarle? Que va a sufrir un cambio químico y entonces ahora tiene un moño. Y como tiene un moño, nuestro sistema inmune va a decir, oye, a ti no te conozco, y se va a activar y va a activar una respuesta. Básicamente eso es un neoantígeno. Es un, como lo diría su nombre, neoantígeno es un antígeno nuevo, pero realmente no es nuevo desde cero, porque ya estaba ahí, solamente sufrió una modificación. Esto igual lo van a ver mejor en bloque 3, pero les pueden preguntar la definición. Y luego tenemos el efecto aptenotransportador, que nos habla de cómo una molécula que es muy pequeña y no puede desencadenar una respuesta, porque como veíamos aquí, pues entre más grande es la molécula, es más inmunogénica, puede desencadenarla. ¿A qué nos referimos? A que una molécula muy pequeñita
si la acompañamos de algo más como una proteína, que va a ser su transportador, sí nos va a activar a nuestro sistema inmune. Entonces, ¿esto cómo puede pasar? Pues, por ejemplo, los fármacos suelen ser actenos, pero si se unen a una proteína plasmática, como la albúmina, pueden desencadenar una respuesta inmune, ¿va? Y pues esta es la primera parte de antígenos. Dejen hago una pequeña pausa. Listo, ya volví. Lo siento, chicos, es que si no, me muero. Pero bueno, vamos a pasar ahora a los tipos de epítopo. ¿Qué es un epítopo? Pues es esta parte de nuestro antígeno que va a reconocer nuestro receptor. También lo pueden encontrar como determinante antigénico. Entonces vamos a ponerle por aquí. Epítopo o determinante antigénico. Y también vamos a tener algo que se llama parátopo. El parátopo es la parte del receptor que va a reconocer al epítopo. Entonces, estos dos siempre se van a unir. Ese es el plan, esa es la idea. Y vamos a tener diferentes tipos de epítopo. Entonces, pues aquí los tenemos. Vamos a tener el no solapado, que es de fácil acceso, es decir, este es muy inmunogénico. Y el solapado, que es el oculto, es decir, este es menos inmunogénico, porque pues está escondido. Luego de ahí, estos son como los fáciles. Luego de ahí tenemos el epítopo lineal, es decir, que está nuestro antígeno y está seguidito. Vamos a dibujarlo como a representarlo si lo estiramos. Se van a quedar aquí las tres bolitas. Entonces es lineal. Y tenemos el conformacional. Es decir, si nosotros estiramos esta parte, si nosotros la alargamos, uno quedaría por aquí y otro quedaría por acá. Pero si está así dobladito, están juntos. Eso es un epítopo conformacional. ¿Qué pasa? Que si ustedes desnaturalizan esta proteína, se va a perder el epítopo porque se va a separar y ya no lo van a poder reconocer nuestras células. Y luego aquí tenemos las valencias. ¿A qué se refiere univalente? Pues a que solamente tiene un determinante antigénico. ¿Y a qué se refiere multivalente? Pues a que tiene varios. Y cuando tiene varios, encontramos un concepto que es el epítopo inmunodominante. Es decir, el que van a reconocer como con mayor facilidad o el que le gana a los demás para ser reconocido, que pues es, por ejemplo, en este caso, este que es naranjita. De aquí que les pueden preguntar. Les pueden preguntar esto. Si se desnaturaliza un epítopo conformacional, ¿qué pasa? Se pierde. O esto, si se desnaturaliza un epítopo que está solapado, pues como que se expone, entonces se puede reconocer, ¿va? Esas son las dos cosas que les pueden preguntar de aquí. Está de igual forma en el resumen, por si se lo quieren echar una leidita. Con esto terminamos antígenos y nos pasamos a sus receptores. Entonces vamos a hablar del BCR y del TCR. Y para eso, pues vamos a rayar un poquito esto, ¿va? Igual está en su resumen, por si no quieren llenar el lienzo, pueden irlo leyendo de ahí. Una disculpita. Vamos a empezar con el TCR, es decir, el receptor del linfocito T. ¿De qué se va a conformar? Se va a conformar de una porción receptora y de una porción correceptora. ¿Cuál es la porción receptora? Se va a formar del TCR, que tiene una cadena alfa y beta o una cadena gamma delta. Y la porción
Correceptora es nuestro CD4 o nuestro CD8. Y de aquí vamos a tener una porción transductora. La porción transductora, ¿a qué se refiere? Es la porción del receptor que nos va a ayudar a desencadenar toda la cascada de señales para que se active nuestro linfocito. ¿Cuál va a ser esta porción? CD3 y CD247. O también se le conoce como cadena Z. Entonces vamos a nombrarlos. Tenemos a nuestro TCR, que es esta parte de aquí, con su cadena alfa y su cadena beta, que son las más comunes, pero también puede ser gamma delta. Tenemos nuestro CD3, tenemos nuestro CD4 o CD8 y tenemos nuestro CD247 o cadena Z. Las cadenas Z y los CD3 van a tener dominio CITAM. Y no sé si se acuerden que el bloque pasado les dije que los dominios CITAM tienen la A de activa. Por eso es la porción transductora, porque los dominios CITAM nos van a ayudar a traducir todas las señales necesarias para que se active nuestro linfocito. Y pues esto es como lo más importante por el momento, claramente, después lo vamos a ver mejor, pero pues ahorita se pide solamente que vean lo general. Entonces pasemos ahora con el BCR o el receptor del linfocito B. De igual forma, se forma de una parte, lo ponemos abajo, receptora, de una parte correceptora y de una porción de transducción. Aquí el receptor va a ser el anticuerpo. Que no sé si recuerdan que también estábamos hablando de que este solito puede ser otro receptor de la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque cuando está pegado a la membrana del linfocito va a funcionar como BCR, pero se puede despegar porque aquí tiene una pequeña conformación que le permite secretarse. Entonces, digamos que se corta, se secreta y entonces también puede funcionar como receptor solito, ¿va? Luego nuestro correceptor, que va a ser CD21, CD19 y CD81. Y de aquí, no sé si recuerdan que CD21 tiene un alias o tiene otro nombre. También podemos encontrarlo como CR2. Y CR2, si recuerdan, es un receptor del complemento. Es decir, si este ve moléculas del complemento pegadas en nuestro antígeno, se va a activar y la señal será más potente. Por eso es muy importante. Y la parte transductora, que sería CD79. Entonces, vamos a ubicarlos. Tenemos aquí a nuestro anticuerpo, vamos a ponerle IG de inmunoglobulina. Esta va a reconocer directamente a nuestro antígeno, ¿va? En el caso del TCR, las cadenas se tienen que unir a una molécula del MHC, pero eso lo vamos a ver más adelante.
Luego tenemos a nuestro CD21 o CR2. Luego tenemos a nuestro CD19. Y por último, a nuestro CD81. Y tenemos a nuestra porción transductora. Tenemos aquí a nuestro CD79. Aquí el que va a tener dominios ITAM, pues va a ser CD79. Así que va a tener sus dominios ITAM para poder activar la cascada de señales. Y pues así se conforman los receptores de la inmunidad adaptativa, que así pide que lo revisemos nuestro temario. Y después nos pide que veamos anticuerpos, pero hagamos una pequeña pausa antes de los anticuerpos. Listo. Yo sé que ustedes no van a escuchar todo el tiempo que me avientan la pausa tosiendo, pero se los menciono porque suena lo de grabar del Zoom, entonces para que no digan, ¿por qué está cortando y cortando la reunión? Bueno, hablemos de los anticuerpos. Primero, pues vamos a definir qué es un anticuerpo, ¿no? Igual que con los antígenos, tenemos que saber qué es. Entonces, pues vamos a anotarlo por aquí. ¿Qué es? Un anticuerpo es una proteína que va a salir de nuestras células plasmáticas. Y esto va a ocurrir cuando nos exponemos a un antígeno. Entonces va a ser en exposición a un antígeno. Esto es lo que va a mediar nuestra inmunidad humoral en la inmunidad adaptativa. No sé si recuerdan que eso lo veíamos en primer bloque. Va a tener varias funciones, como neutralizar microbios o la citotoxicidad mediada por anticuerpos, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ver mejor ahorita que veamos las funciones biológicas de los anticuerpos. Entonces, mejor vamos a pasarnos a la estructura, que es como lo primero que nos pide su temario. Esta proteína se va a formar de dominios inmunoglobulina, me equivoqué de color, y de dos cadenas. Entonces, vamos a tener dos cadenas, bueno, de cuatro realmente, ¿no? Pero de dos distintas. Vamos a tener dos cadenas ligeras o L, como lo pueden encontrar abreviado, y vamos a tener dos cadenas pesadas o cadenas H, como lo pueden encontrar abreviado. Estas cadenas, pues les digo que se conforman de una cosa que se llama dominio inmunoglobulina, que no sé si se los mencioné el bloque pasado, pero básicamente en cualquier libro que vean esta forma como de C, nos está hablando de un dominio inmunoglobulina. Y los dominios inmunoglobulina se conforman de 110 aminoácidos. Vamos a ponerlo por ahí. Entonces eso es como lo general que deben saber de un anticuerpo. Y ahora vamos a estudiarle cada partecita. Nuestro anticuerpo se va a dividir en una región variable o región V y en una región constante o región C. Esto es importante, sí es importante, porque cada región va a tener como diferentes
funciones, ¿ok? La región variable es la región a la que se van a unir los anticuerpos. Los anticuerpos, perdón, los antígenos. Y la región constante es la región que va a tener todas las funciones biológicas efectoras del anticuerpo, dependiendo de qué tipo de anticuerpo sea, ¿ok? Y luego vamos a tener un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. Esto no es preguntable, pero se los comento porque si se avientan el tema en el ABAS o en el Janeway, que son los libros que más recomiendo yo para esta unidad, van a ver que dice de la porción N terminal hacia, y entonces pues es necesario que lo ubiquen para que no se me confundan. Y pues bueno, vamos a estudiarle ahora como las diferentes partecitas que tiene en cada región y cómo se dividen. Vamos a ver que está separado porque tenemos una porción Fab, una porción FC. Esto ahorita lo van a entender más cuando veamos procesamiento enzimático, pero básicamente por eso aquí está partido a la mitad, ¿ok? Y dentro de nuestra porción Fab vamos a tener 4 partecitas. Vamos a tener a nuestra región variable pesada, variable ligera, es decir, la porción variable de la cadena pesada, de una de las cadenas pesadas, la porción variable de una de las cadenas ligeras, y va a ser lo mismo de los dos lados. Aquí también vamos a tener una porción variable pesada y aquí también vamos a tener una porción variable ligera. Y vamos a tener la porción constante de las mismas, es decir, vamos a tener la porción constante pesada número 1 y la porción constante ligera. ¿Por qué la constante ligera no tiene número? Porque solamente hay una, igual que de la variable. Entonces ahí solamente las dividimos con la letra. Y en la porción FC vamos a tener a nuestra porción pesada constante 2 y a nuestra porción pesada constante número 3, ¿ok? De ahí, en la región variable, vamos a tener unas zonas en las patitas de nuestro anticuerpo que se denominan regiones de hipervariabilidad. Es decir, aquí va a haber todavía más variación de aminoácidos de lo que hay en la región normalmente, que de por sí ya es variable. Esto recibe el nombre de CDR1, CDR2 y CDR3. CDR3 es la porción más variable. Es decir, aquí es donde va a haber más diferencias en todas las personas. Y pues bueno, se le llama CDR porque es la región determinante de complementariedad. Y por último, me falta describirles aquí una porcioncita, que es como este enlace entre la porción FAB y la porción FC, que es la región bisagra. Y pues, como una bisagra de una puerta, lo que va a hacer es conferirle flexibilidad a nuestro anticuerpo. Y aquí va a haber dos excepciones. Ni la IgM ni la IgE tienen esta región. ¿Ok? En cuanto a estructura, básicamente eso es todo. Y pues realmente no es tan preguntable. Si acaso lo preguntable de aquí es que este es el más variable. Entonces, pues vamos a pasar a la parte que sí es preguntable, que son los conceptos y el procesamiento enzimático. Una disculpa, chicos, es que les juro que hablo y me muero horrible. Pero bueno, intentemos hacer esto con la menor tos posible, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a los conceptos. Vamos a tener al idiotipo.
Idiotipo van a ser las diferencias a nivel de la región variable, por eso se los puse aquí, está pegadito, entre individuos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener a la persona 1, vamos a tener a la persona 2, vamos a tener a la persona 3, vamos a tener a la persona 4, y en su región variable del anticuerpo, que es esta que está señalada, van a tener distintos aminoácidos. Entonces, por ejemplo, esta persona tiene uno naranja y uno amarillo, está uno verde y uno azul, está uno amarillo y uno rosa, y está uno morado y uno rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que se van a unir a diferentes antígenos. Por eso esta parte va a conferir la diversidad. De aquí que no se les puede olvidar que es en la región variable y que es entre individuos. ¿Cómo me acuerdo de esto? Porque individuo tiene la D de idiotipo, ¿ok? Y aquí pues vamos a tener a los CDRs. Los CDRs, pues como les digo, va a ser el aumento en la variabilidad en la región variable. Esto es lo que hace que sea más específico. ¿Por qué? Porque pueden tener diferentes aminoácidos, pero en esa parte va a haber tanta variabilidad que va a hacer que nada más ciertas moléculas se puedan unir a esa parte. Es lo que hace que sea tan específica, ¿va? Luego vamos a pasar al isotipo y al alotipo. Y estos, si se fijan, están en la mitad para abajo, donde están en la región constante. El isotipo es la diferencia a nivel de la región constante entre especies. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros los humanos vamos a tener 5 isotipos. Uno que se da por la cadena alfa, otro que se da por la cadena delta, otro que se da por la cadena epsilon, otro por la cadena gamma y otro por la cadena mu. Esto es lo que nos define si es IgA, IgD, IgE, IgG, IgM. Y vamos a tener unos pequeños subtipos de IgA y de IgG. Pero esto no va a ser igual en los ratoncitos o en los leones o en los perritos. Todo esto va a ser diferente entre cada especie. Es decir, la porción constante, esta parte de nuestro anticuerpo, va a ser diferente entre especies. De aquí que no se les puede olvidar que es en la región constante y que es entre especies. Y pues isotipo tiene la S de especies, para que se acuerden, ¿ok? Y por último, tenemos alotipo, que son las diferencias a nivel de la región constante entre poblaciones. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, las personas de Asia, vamos a ponerle aquí sus ojitos, no van a tener el mismo mapa genético que nosotros los mexicanos, con nuestro sombrerito y nuestro bigotito. Entonces, esto va a hacer que en nuestra región constante se codifique de forma distinta y tengamos, pues, hasta cierto punto funciones distintas, ¿ok? Entonces, ¿de qué se tienen que acordar? De lo que está de otro color y de lo que está subrayado. Idiotipo, región variable, individuos, acuérdense de la D. Isotipo, región constante y especies, acuérdense de la S. Y alotipo, pues, región constante y poblaciones, ¿va? Acuérdense de la A. Esto sí es preguntable. Entonces esto, por favor, sí llévenlo muy, muy bien para su depa. Y por último tenemos el procesamiento enzimático. Esto también es preguntable. Seguramente será una pregunta, pero pues más vale que esa pregunta la tengan bien. Vamos a tener 3 tipos de procesamiento enzimático. Por papaína, por pepsina y por mercaptoetanol. Una disculpa, chicos. Nos vamos con el primero. La papaína, ¿qué va a hacer? Va a cortar a nivel de la bisagra por el extremo N-terminal o amino terminal. No sé si se acuerdan, esa es la porción de arriba. Es decir, va a cortar por la bisagra, por arribita de la bisagra. ¿Y esto qué nos va a dar? Nos va a dar 2 porciones FAB y una porción FC. Entonces, literalmente es como separé yo aquí a nuestro anticuerpo, nada más que el corte es por arriba. Eso quiere decir que estas dos partes van a quedar separaditas y va a quedar nuestra cadena FC, nuestra cadena pesada por ahí, ¿va? Luego tenemos a la pepsina, que este va a cortar igual a nivel de la bisagra, pero por el extremo carboxilo terminal, es decir, por abajo.
Nos va a quedar solamente un fragmento FAB'2. ¿Por qué? Porque va a estar unido. Y unos fragmentos peptídicos de FC. Es decir, esta parte, como ya no está unida, se va a destrozar. Se va a hacer cachitos. Y esta parte se va a quedar así. Entonces, aquí sí está, pues más o menos, dividido como lo pinta ahí. Tenemos nuestra porción FAB' y tenemos nuestra cadena que debería estar deshecha de la porción FC. Y por último, el mercaptoetanol va a degradar los puentes disulfuro. Entonces, pues es como si separáramos cada cadenita, porque aquí tiene unos enlaces, aquí tiene otros, aquí tiene otros. Entonces, pues esto se va a degradar y vamos a tener literalmente una cadena ligera, una cadena pesada, una cadena pesada y una cadena ligera. Esto se usa, bueno, lo usan como los investigadores para estudiar a los anticuerpos, etcétera, etcétera, pero pues lo preguntan en el DEPA. Entonces, realmente solamente deben saber a qué parte corta y qué resultado tiene. Les digo que seguramente será una pregunta, pero pues más vale que esa pregunta la tengan bien, ¿no? Entonces, pues recuérdenlo. Listo, chicos, volvimos. Bueno, ya que tenemos esta parte que es como generalidades de anticuerpos, vamos a ver ahora sí sus funciones biológicas y pues sus respectivos receptores, igual que lo hicimos con los antígenos. Vamos a hablar de nuestros 5 isotipos. Entonces vamos a tener a nuestra IgG, que siempre me gusta ponerla primero porque es la que tiene como más funciones, entonces es en la que más nos tardamos. Nuestra IgG, ¿qué va a hacer nuestra IgG? Bueno, primero que nada, ¿dónde la encontramos? La podemos encontrar en la membrana de nuestro linfocito B y la podemos encontrar en plasma. ¿Y para qué nos va a ayudar? Bueno, pues nuestra IgG vamos a tener varios tipos. Tenemos IgG1, 2, 3 y 4. Las que tienen como mejor respuesta van a ser la IgG1 y la IgG3. Las otras dos como que pues ahí andan intentando chambear, pero no les sale muy bien. Y esta nos ayuda a, uno, opsonizar. Van a ver que la mayoría de sus funciones, de sus receptores, nos hablan sobre fagocitosis y citotoxicidad. ¿Por qué? Porque se pega al microbio y entonces el receptor va a reconocer la porción FC y va a poder fagocitar a esa célula o a ese antígeno y va a poder sacar sus gránulos, como vimos en bloque 1, ¿va? También nos ayuda a neutralizar y sobre todo nos ayuda en las respuestas de memoria. ¿Por qué? Porque estos son los anticuerpos que se producen cuando tenemos una reexposición a un antígeno, ¿ok? De ahí tiene una característica especial, que vamos a ponerla con este colorcillo, que es que puede atravesar la placenta. Este es capaz de atravesar la placenta. Tal vez ahorita esto no lo ven tan relevante, pero van a ver que en bloque 3 tiene una gran relevancia clínica en una enfermedad que se llama eritroblastosis fetal, que no se las voy a describir ahorita, pero básicamente es cómo se le destrozan a nuestro feto su sangre, ¿va? Entonces, pues es muy importante esta capacidad de ese anticuerpo. Luego pasemos con nuestra IgM. Lo primero que podemos observar, diferente a la IgG, es que la IgM es pentamérica.
decir, hay 5 IgMs aquí. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Dónde la podemos encontrar? También la podemos encontrar en la membrana. Y en el plasma. La IgM es importante porque es la que da la respuesta primaria. ¿Ok? Luego, pues bueno, también tenemos que es activadora del complemento. Y de hecho, aunque la IgG también puede activar el complemento, la más importante en esto es la IgM, porque como es pentamérica, es tan gigante, pues solamente se necesita una IgM para activar el complemento. No sé si lo recuerdan. Luego pasemos a nuestra IgE. De estos colores me las imagino yo, chicos. Por si dicen como, ¿por qué pone esos colores? Pues nada más porque así lo dice mi cerebro, pero ustedes pueden poner el que ustedes gusten. La IgE nos va a ayudar en respuestas contra el mintos, es decir, parásitos, y alérgenos. Seguramente si a mí ahorita me hacen un estudio, una biometría, mis IgE, mis eosinófilos y todo lo que puedan encontrar ahí que tenga que ver con alergias va a estar súper elevado porque ahorita lo que tengo es como un poquito de asma complicada por una infección viral que se me complicó por ahí. Entonces, por eso me la paso tosiendo, ¿va? ¿Esta dónde la podemos encontrar? La podemos encontrar en plasma, en bajas concentraciones. Vamos a ponerle aquí, así, una flechita. Y la podemos encontrar sobre todo en la superficie de células. Aquí, bueno, eso se los voy a decir al final, las citocinas que nos llevan a la diferenciación o a como el cambio de isotipo hacia estos anticuerpos, ¿va? Pero vamos a dejar el espacio. Luego tenemos a nuestra IgA. Vamos a dejar que cargue tantito. Ahí está. A nuestra IgA, que esta nos va a ayudar en la inmunidad en mucosas. Entonces, ¿dónde la vamos a encontrar? La podemos encontrar igual en plasma o en las mucosas. Esta igual pues tiene una característica, como la IgM, se ve diferente, esta es dimérica. Y tiene otra característica que es el anticuerpo que vamos a encontrar en la leche materna. Entonces, eso que le va a ayudar a nuestros bebecitos a tener protección durante los primeros meses de vida, porque van a ver que pues esta respuesta tarda en desarrollarse. Entonces, los anticuerpos de la mamá es lo que le están ayudando a tener protección contra pues todos los antígenos que se puedan encontrar. Qué oso, déjenme escribo bonito. Y por último, tenemos a nuestra no tan famosa IgD. De la IgD solamente les puedo decir dónde la podemos encontrar porque realmente aún no se sabe qué hace. Entonces, pues en el libro viene como
las funciones de todas y de la IgD es como, y pues esa existe. Entonces, pues la podemos encontrar en la membrana de los linfocitos B. Y la podemos encontrar en plasma también, pero en bajas concentraciones. Y pues bueno, nada más, o sea, nos ayuda como a ver más o menos la madurez de los linfocitos porque pues, tienen pegada mucha IgD, si no tienen pegada mucha IgD lo vamos a ver en los estadios de maduración, pero pues realmente no se sabe mucho más sobre ella. Y ahora vamos a pasar a las citocinas que nos ayudan a diferenciar esta respuesta. Entonces, el interferón gamma nos va a ayudar a hacer un cambio de isotipo hacia la IgG. Luego, para la IgE, vamos a tener dos, la interleucina 4 y la interleucina 13. Lo vamos a ver un poquito mejor en diferenciación de linfocitos, porque vamos a ver cómo un linfocito cooperador, un tipo de linfocito cooperador, nos ayuda mucho con este perfil de respuesta, que es contra alimentos y alérgenos. Y para la IgA, tenemos al TGF-beta y a la interleucina 5. Realmente vamos a tener más moléculas como April, BAF y un montón más, pero pues estas son como las más características. Entonces, ¿cómo me acuerdo yo de esto? Me acuerdo mucho de la interleucina 4 porque digo como son 4 rayitas en la IgE, 1, 2, 3, 4, y de la IgA siento que son como 5 picos, entonces interleucina 5, 1, 2, 3, 4, 5, la rayita en medio, ¿ok? Para que no se les olvide. Y ahora pues vamos a pasar a sus respectivos receptores. Primero vamos a hablar de cómo se forman. El nombre del receptor es Fc porque nos habla de que se une a la porción Fc del anticuerpo y la siguiente letra griega es sobre qué anticuerpo estamos hablando. Entonces en este caso, que estamos hablando de IgG, es Fc gamma, ¿va? Y ahí vamos a tener R1, R2 y R3. Y uno especial por acá que es Rn. ¿Qué hace cada uno? ¿O para qué quiero que lo recuerden? El Fc gamma R1 nos va a ayudar con la fagocitosis. De hecho, si recuerdan, lo vimos el bloque pasado. Va a estar obviamente en células que hacen fagocitosis para poder pegarse a la célula que esté opsonizando este anticuerpo. Luego tenemos al R2B. Obviamente si hay un B hay un A, pero el A no se los van a preguntar, les van a preguntar este. Entonces, este que nos ayuda es el único que inhibe. Se los voy a poner en mayúsculas, ¿eh? ¿Y a qué va a inhibir? Al propio linfocito B. Es como en fisio que veían retroalimentación negativa. Cuando ya hay muchísimo linfocito secretando anticuerpo, solito va a decir como, este te va a bloquear para que ya no puedas producir más linfocitos B. Entonces, ¿cómo se pueden acordar? Pues Jessy les dio una mnemotecnia, el bloque anterior, que es que este inhibe al linfocito B. Tiene la I de inhibidor y tiene aquí la L del linfocito B. Y también se les pueden preguntar con el CD, que es CD32. Y luego tenemos al Fc gamma R3A, que igual si hay una A, pues hay un B, pero, y hay un C, creo, pero pues esos no se los van a preguntar, les van a preguntar este, que es el importante. Este, no sé si lo recuerdan, lo vimos cuando vimos a las células NK. Es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Entonces, este también se los pueden preguntar como CD16, ¿va? Y por último tenemos a este, que es el que les digo que nos ayuda a atravesar la placenta. ¿Y cómo se pueden acordar? Porque es de recién nacido.
¿ok? Luego, pasemos a la IgE. Este es el Fc epsilon R1. ¿Para qué nos ayuda? De hecho, lo vamos a estudiar mucho en bloque 3, en las respuestas de hipersensibilidad. Va a hacer que la célula se degranule. Se granula células. ¿Qué células? Pues células como mastocitos y eosinófilos que van a actuar en las alergias y en las reacciones contra los parásitos. Entonces se libera pues histamina, heparina y todas estas moléculas que nos dan una respuesta contra estos antígenos, ¿ok? Y luego tenemos a los de IgA. Tenemos al Fc alfa R1, que nos ayuda igual con la fagocitosis, como el de IgG. Y tenemos a que es el poliinmunoglobulina receptor. Luego le dicen polil-G, entonces también lo pueden encontrar así, que es el que hace que nuestra molécula no se degrade, o sea, como que impide la degradación a la hora que pasa a las mucosas, como en este paso de mucosa, sangre, sangre, mucosa, ¿va? Y pues básicamente esto es lo que deben saber de anticuerpos y sus respectivos receptores. Entonces yo voy a hacer una pequeña pausa para toser y vamos a ver ahorita reacción antígeno-anticuerpo. Listo, chicos, volvimos una vez más. Bueno, vamos a hablar sobre reacción antígeno-anticuerpo y pues primero vamos a definir qué es, ¿no? Esta reacción es una interacción, vamos a anotar aquí, interacción, y muy importante, es no covalente entre pues un antígeno y un anticuerpo. ¿Por qué es importante que sea no covalente? Porque quiere decir que es reversible, es decir, es débil. Se forma generalmente por puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, puentes de sal, todas estas cosas que vieron en Bioca, en bloque 1, que pues al parecer ya vieron que sí sirve. Y nos pide su temario dos definiciones. Nos pide que hablemos de afinidad, que es la fuerza de unión que tiene un anticuerpo con un antígeno. No sé si han escuchado la expresión como, es que eres muy afín a tal persona. Es decir, como encajamos bien y pues dependiendo de eso va a ser que tan bien encajen, que tan fuertes se unen. Y aquí nos mencionan algo sobre la constante de disociación. Es decir, a más constante de disociación va a ser menos afín. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Porque si se disocia muy fácil, pues quiere decir que no es tan afín como nosotros creíamos. ¿Ok? Y tenemos por otra parte a la avidez, que es la fuerza global de unión. Es decir, por ejemplo, la IgM tiene pues 10 valencias, ¿no? Porque tiene dos sitios de unión por cada IgM y es pentamérica. Son 5 por 2, pues 10. Eso quiere decir que va a tener más avidez que los demás anticuerpos. ¿Por qué? Porque si se une a los diferentes epítopos, va a tener mucha fuerza global. O sea, sumada a su fuerza de unión, va a ser mucho más grande que la de los otros. Una disculpa. Esas son como las definiciones que nos pide esta parte del temario. Después de ahí nos pasamos a los anticuerpos monoclonales. Esto es importante para saber cómo se forman, ¿ok? No sé por qué, les gusta preguntarlo, pero luego pues, sí ponen por ahí unas cosillas como del proceso. Entonces, pues vamos a hablar sobre esto, pero déjenme toso tantito. Listo, discúlpenme. Vamos a tener tres pasos, ¿va? ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? Es un anticuerpo que proviene de la misma clona de linfocitos, por eso es monoclonal.
Y vamos a tener 3 sencillos pasos por los que se van a formar. No son nada sencillos porque es muy difícil hacerlos, pero pues en términos generales, que es lo que nos pide el temario, sí son muy sencillos. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que se hace es inmunizar al huésped, es decir, es como si le pusieran, como si le inyectaran el antígeno que estamos buscando, que es el antígeno Diana, a una ratita para que genere linfocitos, para que active su respuesta y empiece a generar linfocitos B que producen ese tipo de anticuerpos. Entonces, pues fácil, ¿no? Empieza a producir linfocitos B, se activan y estos empiezan a producir anticuerpos frente al antígeno que estamos buscando. Ya que tenemos estos linfocitos, los vamos a fusionar con células de mieloma. El mieloma es un tipo de cáncer de linfocitos B que, pues, como todo cáncer, va a proliferar muy rápido. Entonces, lo que estamos buscando es células que proliferen, proliferen y proliferen para generar muchos de estos anticuerpos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se fusionan? Se fusionan con una cosa que se llama polietilenglicol. Y cuando están ya fusionados, se les dice hibridomas, porque pues es una mezcla, ¿no? Es algo híbrido. Entonces tenemos aquí una parte de nuestro linfocito B y aquí una parte de mieloma, pero ya es una célula única. ¿Y qué va a pasar? Esto no se lo podemos dar a los pacientes, ¿no? Porque pues tiene células cancerígenas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar a nuestro linfocito en un medio que se llama un medio HAT, que tiene hipoxantina, aminopterina y timidina, para que estas células que queden como flotando por ahí de cáncer se degraden. Entonces mueren. Y nada más nos quedan nuestros hibridomas. Nuestros hibridomas que están produciendo rápidamente un montón de anticuerpos por ahí que van a atacar el antígeno contra el que los estamos diseñando, ¿va? Entonces, esto es como en términos muy sencillos. Y ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué se complican tanto la vida? ¿Por qué hacen estas cosas? Bueno, pues un anticuerpo monoclonal tiene varias funciones. Vamos a anotarlas por aquí. Nos puede servir para identificar células, ya sea como con marcadores, es decir, yo hago un anticuerpo monoclonal contra CD3 y lo aviento a una mezcla para ver si sí tengo o no tengo linfocitos T, porque como saben, el CD3 es un marcador de linfocito T. Eso fue pregunta de DEPA en mi año. Em, ¿Qué tipo de célula es CD3 positivo? Los linfocitos T. ¿Y cómo lo pueden saber? Pues con un anticuerpo monoclonal. Entonces, esa es una función. También nos puede servir para inmunodiagnóstico. Es decir, por ejemplo, bueno, igual vamos a ponerle aquí identificación de tumores, porque lo vamos a ver un poco mejor en bloque 3. Pero en el cáncer los tumores generalmente expresan ciertas moléculas de superficie, entonces pues de igual forma como les puse el ejemplo de los linfocitos T, vamos a producir anticuerpos monoclonales contra ese marcador en específico para ver si sí tiene o no tiene, es decir, si sale como positivo o negativo. Y pues la que a mi parecer ahorita en la actualidad tiene más importancia, déjenme subo tantito esto, para tratamiento. Como les contaba al inicio, yo ahorita estoy en el INCAN. Entonces, del tratamiento que más veo todo el tiempo, aparte de quimioterapias, son los anticuerpos monoclonales. Y les voy a contar ahorita tantito, déjenme tomo té, cómo es que funcionan las últimas terapias, porque está muy, muy padre. Se forma como un puente. Entonces, por ejemplo, para los pacientes con mieloma, diseñan un anticuerpo monoclonal que con una patita reconozca un linfocito T, es decir, un CD3, y con la otra patita
reconozca a un linfocito B, es decir, CD20, y forman como un puente entre nuestro linfocito T y nuestro linfocito B, que está pues dañado. ¿Para qué? Para que el linfocito T pueda atacar a estas células y entonces el paciente disminuye el número como de blastos del linfocito B. Y así hay varias aplicaciones en terapia contra cáncer, sobre todo, que están muy, muy interesantes. Entonces, este tema pues, se los pide muy superficial el temario, pero realmente es un tema muy, muy interesante. Y por último, nos pide que hablemos en esta parte sobre el inmunodiagnóstico. Aquí realmente el objetivo no es que ustedes sepan cómo funciona en el laboratorio estas pruebas. Eso es algo que van a ver cuando lleven laboratorio el siguiente semestre. O tal vez no lo van a ver muy bien, pero bueno, el objetivo es que lo vean ahí. Aquí lo que nos importa es que ustedes entiendan si está identificando un antígeno, un anticuerpo y para qué nos sirve. O sea, como el objetivo final de. Entonces, vamos a tener pruebas directas y pruebas indirectas, que les abrevié ahí con una D y con una I. Una prueba directa lo que va a buscar es directamente el antígeno en la mezcla. Entonces, una prueba directa va a buscar el antígeno, va a ver si está presente. Y una prueba indirecta lo que nos va a buscar es si tenemos ya anticuerpos contra ese antígeno. Es decir, si ya tuvimos la enfermedad o si la tenemos, como si tenemos defensa contra la enfermedad, si tenemos los anticuerpos. Y pues su finalidad, ¿no? Entonces tenemos 7 pruebas de las que nos pide el temario que hablemos. Vamos a empezar con hemaglutinación. Aglutinar es como pegar, como juntar todo y pegarlo, como hacerlo bolita y apretarlo por ahí, ¿no? Entonces la hemaglutinación es una aglutinación de sangre. La prueba directa nos va a detectar directamente los grupos sanguíneos, es decir, como el antígeno, si lo tenemos o no. Y no sé si han visto, pero bueno, pues para resumírselos rápido, ponen las laminillas, tiene aquí la gota de sangre, le echan pues lo de la prueba y si esto como que se destroza, es decir, que es como positivo A. Entonces ahí dicen como, ah, ok, entonces es tipo A. Entonces, ¿qué detecta la hemaglutinación directa? Los grupos sanguíneos. Y la indirecta va a buscar anticuerpos. Entonces va a detectarnos pues más que nada como infecciones, sobre todo infecciones virales. Pues aquí tenemos, por ejemplo, em, este anticuerpo es el que estamos aventando para ver si reconoce algo. Aquí está reconociendo directamente al antígeno, en la directa. Y en la indirecta está reconociéndonos a un anticuerpo que nosotros formamos contra el antígeno, ¿ok? Para ver si ya quedó como clara ahí la diferencia entre directa e indirecta. Luego tenemos la prueba de Coombs. Esta, la prueba directa, nos va a detectar una infección activa. ¿Por qué? Porque está detectando directamente el antígeno. Entonces, si se une directamente al antígeno, pues quiere decir que en ese momento tenemos la infección. Y la indirecta detecta, ay, aquí abajito, una disculpa, una infección inactiva. ¿Por qué inactiva? Porque está buscando si tenemos ciertos anticuerpos contra una enfermedad. Por ejemplo, en COVID, que decían como, ah, es que sí salió positivo a tu prueba, pero no es que tengas COVID, es que ya tienes anticuerpos frente al COVID y es lo que está detectando nuestra prueba. Entonces, para que tengan esa idea. Luego, de inmunohistoquímica y de inmunofluorescencia, se las puse juntas porque realmente esto fue lo que preguntaron en mi año. Nos habla de para qué nos sirve. Nos sirve para hacer biopsias. Y esto lo van a ver cuando lleven patología, que ahorita estoy empezando yo apenas con patología, pero está muy padre. Y nos habla en la inmunohistoquímica de cómo marcan con enzimas el tejido. Y entonces si hace reacción y cambia de color, quiere decir que es positivo. Y en el de inmunofluorescencia lo marcan con fluorocromos. Y pues obviamente este se va a ver en un microscopio de fluorescencia, ¿no? Y al final nos ayuda a ver si las biopsias son positivas. Luego tenemos el ELISA. Del ELISA vamos a tener 3 tipos. Y es cualitativo. Esto es importante porque no nos va a dar como tal una cantidad de, ah, si tiene tanto, entonces por esto es positivo o no, o es negativo. Es cualitativo y es una reacción colorimétrica. Entonces, este seguramente se han visto alguna imagen. Tenemos la directa, la indirecta y la ELISA en sándwich.
La directa nos va a detectar antígenos, como ya habíamos hablado, entonces se une directamente el anticuerpo al antígeno y reacciona el color, y eso quiere decir que está presente. La indirecta va a detectar anticuerpos, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, se va a unir al anticuerpo que desarrollamos frente al antígeno y si reacciona el color quiere decir que es positiva. Y por último, la ELISA en sándwich, que generalmente les preguntan que se utiliza para tamizaje como para VIH, pero al parecer esto está cambiando, entonces esto ya no creo que se los pregunten, o yo esperaría que no se los pregunten, porque al parecer ya no están haciendo ELISAs para VIH, la verdad no estoy muy enterada, no les voy a mentir, por eso se los dejé aquí, pero al parecer esto ya no es así. Y esta que detecta, el ELISA en sándwich va a detectar antígenos bivalentes. Y es en sándwich porque literalmente va a tener el antígeno, un anticuerpo por acá y un anticuerpo por acá. Entonces, pues esto queda como un pequeño sándwich, ¿ok? Y tenemos el Western blot, que este sí es cuantitativo. Es básicamente como la ELISA, pero este sí te va a decir como después de cierta cantidad es positivo. Después de cierta concentración de color, yo voy a detectar en mi equipo que es positivo. Y esto lo definen como que detecta la concentración, cuantitativo, de un antígeno que estamos buscando dentro de una mezcla de distintas proteínas. Es decir, si yo tengo un cereal, por ejemplo, los Lucky Charms, que me gustan mucho, y yo quiero saber cuántos bomboncitos hay adentro del cereal, lo que va a hacer el Western blot es decir como, ok, esto es cereal, 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 bombón. Y entonces va a contar los bombones y al final te va a decir, tienes tanta concentración de esto y pues tú ya vas a interpretar la prueba. Nuevamente, se los dejo aquí por si lo preguntan, pero según yo ya no deberían preguntarlo. Este es el Gold Standard o la prueba confirmatoria de VIH. Como seguimos teniendo la misma bibliografía, pues capaz si lo preguntan, porque luego el departamento pues puede hacer por ahí como una trampilla, pero se supone que esto ya no es así, entonces ya no deberían verlo así, ¿ok? Y por último tenemos la citometría de flujo, que esta es yo creo de las que más van a ver en laboratorio. Es básicamente un láser que cuenta células. Y te dice, esta célula es muy grande y tiene gránulos, ¿no? Entonces es muy grande, tiene núcleo y tiene muchos gránulos. Entonces seguramente es un leucocito. No te va a decir como tal qué leucocito es, pero te va a decir, tienes tantos granulocitos, tienes tantos agranulocitos y tienes tantos eritrocitos y tienes tantas plaquetas, porque detecta como la forma, el tamaño, si tiene núcleo, si no tiene núcleo, etc. Entonces, la citometría de flujo nos va a ayudar a detectar estirpes celulares. Esto sí es preguntable, les digo, a mí, según yo recuerdo, si no me recuerdo, nos preguntaron sobre biopsias, o sea que para qué utilizaríamos una inmunohistoquímica, literalmente venía como biopsia, y la citometría de flujo que detecta estirpes celulares. No creo que se las compliquen más, la verdad, por eso se los dije así súper, súper resumido. Y pues bueno, esto sería todo de reacción antígeno-anticuerpo. Esto sería todo por la parte 1 de este repaso, que son los temas más tediosos, yo lo sé, por eso traté de darlos lo más rápido posible. Y pues nada, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o quieren alguna asesoría como más extensa de alguno de estos temas, me pueden escribir. Y lo que veremos la siguiente parte, pues es maduración, activación, diferenciación y regulación de la respuesta inmune, que es lo más pesado y es de lo que más les van a preguntar, porque como ya no hay patologías este bloque en su temario, seguramente se van a agarrar mucho de aquí, pero pues no se preocupen porque lo vamos a ver todo, ¿va? Entonces, nada más, antes de irnos, vamos a hacer un pequeño recap de todo esto. De aquí, ¿qué es importante? De aquí les pueden preguntar este efecto, el efecto transportador. Les pueden preguntar esto, más que nada. Esto para mí sería lo más importante, es lo que les digo que quiero que sí o sí lleven súper bien. Y les pueden preguntar esto, de qué sucede si se desnaturaliza un antígeno conformacional o un antígeno solapado. Recuerden que uno se pierde porque si lo estiramos, pues queda separado y el otro se expone, ¿ok? Luego, de receptores, realmente no creo que les pregunten algo en específico, porque pues como tal, todo esto se ve en activación. Entonces, pues por si acaso solamente recuerden que el TCR que tiene cadena alfa y beta,
CD3 y CD4 es un linfocito T. Y recuerden que el que tiene una inmunoglobulina, CD21, CD19, CD81 y CD79 es el del linfocito B. De anticuerpos. ¿Qué les pueden preguntar? Su estructura, les pueden preguntar del CDR, cuál es el que tiene más variabilidad, que es el 3, ya les dije. Y les pueden preguntar esto, sobre todo, los conceptos. Esto, por favor, recuerden. ¿A qué niveles y con quién es? Individuos, idiotipo, tiene la D. Es en la región variable, porque entre individuos lo que nos importa es que la respuesta sea dirigida a. ¿Qué confiere? Confiere diversidad. Y los CDR van a conferir especificidad. Y luego los otros dos, isotipo, acuérdense, región constante, tiene la S de constante, vamos a resaltarla aquí, y en especies tiene la S de especies. Alotipo, región constante en poblaciones, acuérdense de la A. Eso es lo que les pueden preguntar de aquí y seguramente les digo una de aquí, del procesamiento enzimático. Acuérdense, corta a nivel de la bisagra, por arriba, por el extremo amino terminal, y nos da dos fragmentos FAB y un fragmento FC. La pepsina corta a nivel de la bisagra por el extremo C-terminal y nos degrada el fragmento FC en partes peptídicas. Yo aquí, digo, esto ya es como mnemotecnia personal, no sé si recuerden que es como muy famoso que la Coca y la Pepsi como que destrozan todo, ¿no? Así que limpian el baño, si lo pones a hervir, destroza todo, por eso destroza nuestro cuerpo. Entonces, pues pepsina suena a Pepsi y por eso me acuerdo que destroza la porción FC. Y por último, acuérdense que el mercaptoetanol, la verdad yo nunca he escuchado que lo pregunten, pero pues degrada los puentes disulfuro y entonces te deja como tus tiritas. Es como si separaras cada una. ¿Va? Esto es lo que no se les puede olvidar de aquí. Luego, ¿qué no se les puede olvidar de receptores para anticuerpos? Los de IgG, tal vez les preguntan alguno, tal vez no, porque ya los vieron el bloque pasado, pero acuérdense de este por si acaso. Y acuérdense de este. Luego, de IgM, que es la respuesta primaria, y de IgG, que es la respuesta secundaria o de memoria. De IgG, que les pueden preguntar, que es contra helmintos y alérgenos, y pues tal vez, ¿cómo es que hace este cambio de isotipo? De IgA, que es de mucosas y que la podemos encontrar en la leche materna. Quedó chueco, leche materna. Y de IgD no les van a preguntar realmente nada porque no está en el libro. De los receptores que faltan, el que les podrían preguntar es el poliinmunoglobulina receptor, pero la verdad no creo que se los pregunten, pero pues por si acaso es el rarito, entonces recuérdenlo. Y de reacción antígeno-anticuerpo, ¿qué les pueden preguntar? Realmente esto no lo preguntan, es más que nada para que lo entiendan, pero sí les pueden preguntar esto de los anticuerpos monoclonales, funciones, con qué los mezclamos, cómo se llama, con qué se fusiona, en dónde los metemos para que se degraden las células de mieloma. Y pues de inmunodiagnóstico les digo, eso sí les pueden preguntar cualquiera. Y les dejo esto de tamizaje y esto de prueba confirmatoria por si se los preguntan, pero pues esperemos que ya no sea pregunta. Y pues nos vemos en la segunda parte para ver lo que resta del bloque, chicos. Bye.